Bueno, en atención al trabajo que hemos realizado y principalmente a que es una causa que ha generado una atención a nivel nacional e internacional. El Ministerio Público está satisfecho con el trabajo que ha realizado porque ha permitido el examen de la responsabilidad penal de la madre de la niña desaparecida, así también como de la pareja propietario del inmueble. Con respecto a la sanción, se ha llegado a una condena y con respecto a la condena de la señora, el Ministerio Público obviamente está satisfecho. Sin embargo, posterior a la sentencia, veremos si es que el quantum de la sanción podemos nosotros analizar conforme a los criterios que rápidamente el tribunal esbozó esta madrugada. Porque hay que recordar que a criterio del Ministerio Público la sanción solicitada para la señora Lilian Zapata era de 9 años de pena privativa de libertad. Con respecto a la decisión tomada con el señor Oberhuber, obviamente el Ministerio Público cree que el Tribunal de Sentencia hizo una argumentación y una valoración que ha tenido puntos conflictivos, ya que en algunos casos una misma declaración, la declaración por ejemplo del alambrador, el señor Gerardo Miranda, por un lado fue meritada, fue valorada positivamente y por otro lado fue desmeritada y desvalorada negativamente. Por un lado sirvió para fundar la decisión y por otro lado le quitaron credibilidad. Entonces esos aspectos hacen que posterior a la sentencia analicemos adecuadamente cuál va a ser el argumento para poder interponer el recurso que corresponde. Sí. Fiscala Irene Álvarez, quiero nomás ir, si nos permiten también, quiero ir tratando de simplificar el caso y vamos a ir partiendo porque hay dos procesados, una condenada, el otro absuelto. Doctora Álvarez, quiero empezar por la señora condenada, la paraguaya de 34 años de edad. Ella resulta condenada por violación del deber de cuidado y educación y por el otro lado también por abandono. ¿Por qué, doctora? ¿Qué es lo que ustedes demostraron que ella hacía o que ella no hacía y lo que ahora resultó en su sentencia? Bueno, Iván, recordad que en el contexto, porque en primer lugar fue siempre una causa muy compleja, muy delicada, desde el momento que estamos hablando de una noticia criminis que se da luego de 24 horas de ocurridos los hechos, ¿verdad? Entonces, en ese contexto de su deber legal, nosotros encontramos probados como Fiscalía, y eso lo sostuvimos hasta el final, la violación del deber de cuidado y de educación. Sin embargo, el tribunal, al sentenciar, encontró solamente probado la violación del deber de cuidado. Entonces, ¿cuál fue, por un lado, el fundamento siempre sostenido por el Ministerio Público? Que en el contexto de ese cuidado que nos impone desde la Constitución Nacional nuestra obligación en el momento de ser padres, artículo 54, tratados internacionales suscritos por la República del Paraguay que hacen a todo lo que es el contexto de esa protección del niño y la obligación que nos impone a partir de la patria potestad que tenemos nosotros. Y eso engloba una serie de obligaciones. En este caso en particular, lo que siempre fuimos cuidadosos también, pero tratamos de que el tribunal entre en ese contexto social en que se desenvolvía esta niña. No es que yo no te doy de comer, no es que yo no tengo nada en la heladera, ¿verdad? No es que estás con la ropita sucia o sin zapato. La violación del deber de cuidado es mucho mayor. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando con una niña con una capacidad especial, que requería, según médicos, psicólogos, incluso los reportes escolares, ¿verdad?, de un soporte
que le iba a permitir a ella evolucionar armónicamente, ¿verdad? Dentro de esa capacidad especial, ella iba a poder evolucionar. ¿Y qué hace la madre? Omite esas recomendaciones. No solamente respecto a que sí, yo le llevo el reporte psicológico de adecuación o que piden para la inscripción de la escuela. No, esa era una niña que además de eso, y sabía la mamá, se probó en juicio para nosotros con los elementos, vamos a decir que en un conjunto otra vez, en un tiempo de pandemia, donde hablar la extracción de celulares para nosotros fue fundamental, pero yo no puedo valorar eso en solo eso y restarle a esto porque eso no dice lo mismo, ¿verdad? O sea, hicieron una suerte de valoración. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que nosotros dijimos, no cumplió porque vos no podés inscribirle a una niña en el año lectivo 2019, en marzo, después de la Semana Santa, retirarla de la escuela y después volver a la misma escuela con un certificado de preescolar. ¿Qué me dice eso a mí? Que entre nomás donde sea o donde le acepten y que así nomás. Doctora, disculpe, ahí no entendí. Ella comenzó inscripta en el año 2019. En una escuela. En una escuela donde iba con la hermana. Que iba a ir al preescolar. Primer grado. Al primer grado. Primer grado. Ella comenzó el primer grado hasta la Semana Santa. En la Semana Santa, a la vuelta de la Semana Santa, la mamá dice, no le traigo más, le llevo a otro más cerca de mi negocio. ¿Se entiende? Perfecto. Pero ¿dónde debía ir esa niña? A primer grado. Parece una cosa que vos decís, todo eso llevan a lo penal, pero de eso se trata. Cuando nosotros hablamos de los bienes jurídicos que se protegen, no es que yo no le compre un libro, o que yo o le trate bien, o le trate mal, o le golpee. Esos son otros contextos. O le maltrate, porque hicieron mucho hincapié a eso, ¿verdad? A que la mamá le trataba bien y le hablaba despacito. Claro que le hablaba despacito si las nenas estaban solas. La mayor estaba sola, o sea, son contextos que están probados en juicio, que ayer se escuchó en la lectura de la sentencia. Entonces, ¿hay violación del deber de cuidado? Claro que hay. Desde el año 2018 en que ellos llegaron aquí, el neurólogo, el psicólogo, le dijeron a la señora, además de estos informes o chequeos médicos, la niña necesita un tratamiento continuo para una correcta evolución. Eso es lo que sancionamos, ¿verdad? Entonces, ese es lo primero que nosotros encontramos. La ley hasta hoy está redactada con una pena privativa de libertad de hasta 3 años. Recordemos que en Paraguay hay muchas instituciones que son parte del Estado, que tienen los medios de repente para acercar al chico. No quiero decir ninguna en especial, donde incluso casi gratuitamente puedes recibir esos soportes, ¿verdad? Con ese diagnóstico que tenía la niña. Entonces yo, que tengo un negocio, que tengo los medios, que tengo casa propia, que recibo la ayuda económica de mi esposo, mucha, poca, yo tengo para vivir una vida cómoda o no tenga, ese no es el punto. El punto es que yo cumpla con mi obligación que me impone. En el momento en que yo no cumplo esa obligación, ahí yo subsumo mi conducta dentro de lo que establece el artículo 226, inciso primero. ¿Y lo de abandono, doctora? Y el abandono, la verdad que nosotros nos quedamos satisfechos de una forma, porque en el contexto en que se llevan, vos hablas de tipos penales de abandono, violación del deber de cuidado, y pareciera como que ¿quién llega a un juicio oral con estos tipos penales, verdad? Pero para nosotros, que se haya probado que ella estaba en el lugar donde dijo que su hija se estaba desplazando y que la expuso a un estado de desamparo, ¿verdad? Porque
vos podés sacar fotos, hacer videos, chatear con tus amigos, pero ¿qué es lo que se vio en el juicio? Que todo el tiempo estaba la hermanita mayor, la mamá, en todos los videos que se exhibieron durante esos, vamos a decir, durante ese tiempo en que ellos vivieron en Pacará. Ese día no había hermanita mayor, no había mamá, y ella puso realmente muchas excusas. Nosotros, vamos a decir, aplicadores del derecho, sabemos que la indagatoria no es prueba. No es prueba para absolverle al Señor, pero sí es prueba porque Lilian dijo que el Señor se fue justo a esa hora. Entonces nos encontramos como no criticando la labor, porque somos un equipo que considera que la opinión, vamos a decir, o el resultado del tribunal es una cuestión, ¿verdad?, de análisis, de estudio que la hicieron ellos. Muy satisfecho porque tal cual presentamos el caso, así lo entendió la doctora Müller. Entonces, para nosotros eso es una forma de decir, hubieron muchas pruebas, pero ¿por qué yo te pongo las pruebas? Porque yo te digo, tenemos que hacer todo, porque yo te tengo que llevar históricamente al contexto. Esa palabra desamparo tiene un alcance, incluso si nos vamos a los libros, de todo el tiempo, desde que yo posiciono a otra persona en un estado de peligro y todo el tiempo en que yo no tomo ninguna acción para evitar o para auxiliar o para dejar que exista ese estado de peligro, ¿verdad? Todo ese tiempo la persona sigue estando en desamparo, ¿verdad? Entonces, si yo, dueño de la propiedad, que estoy con mi pareja, que todos los días convivimos con las niñas, estamos hoy, justo hoy, yo no soy responsable porque yo tenía que irme acá, tenía que salir. El foco de la investigación no fue ese, sino si están dos personas, la mamá por un lado y el señor por el otro, y esa niña está al cuidado de ellos, porque finalmente están todos conviviendo, conocía la condición, y aún así 24 horas después, y bueno, ahora nos vamos a la comisaría. No, pero buscó, si buscó, no buscó. No se trata de buscar o no buscar o hacer tantas búsquedas. Se trata de que son dos personas extremadamente preparadas, vivieron en el exterior, no pueden venir a decir que no sabe, que 24 horas para denunciar un caso así. Cuando nosotros queríamos llevarle al tribunal al contexto histórico de que en el momento que hicieron la denuncia y ella escribió en un grupo de chat, toda la comunidad vino a auxiliar, a ayudarles. Quiere decir que si esa era su primera reacción, la ayuda iba a ser inmediata. De bomberos, de policías, de fiscalía, de la comunidad misma, ¿verdad? Porque se armaron grupos y grupos. La verdad, yo no quiero entrar en lo que después ocurrió o incluso valoraciones que hizo el tribunal respecto a teorías o contextos de si hubo un accidente, si se le secuestró. Nosotros no llevamos eso a juicio. Todavía no. Todavía no. Doctor Maldonado, siempre analizando todavía la conducta de la mamá, y usted como fiscal titular, la desaparición ocurrió durante su turno. Para la gente le contamos el fiscal de emboscada. Ese día, ¿cuál es la película oficial? Miércoles 15 de abril, doctor. Según lo que ustedes construyeron y lo que ahora se plasmó en una condena, ¿cómo se desarrollaron los hechos? Bueno, hay que recordar que el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio Público toman conocimiento el día jueves 16 de abril del 2020. Y la información que llega es la información dada por un profesor
exdirector de una escuela de la zona, a quien una profesora de la hermana mayor le informa que se estaba comentando en la zona de que su hermanita había desaparecido. El profesor es el que llama al comisario de la zona y le informa sobre la situación. Inmediatamente se empiezan a articular todos los mecanismos de reacción, se constituye la patrullera, y cuando se constituye la patrullera, después ya también el Ministerio Público, el jueves 16 a la tarde, también el Ministerio Público, y recordar que en esa situación, cuando se quiere ingresar al inmueble, hay una oposición del mismo señor Oberhuber, quien manifiesta que no existe ninguna orden para ingresar. Se le explica que en el caso de una desaparición de una niña y no es necesario tener una orden de allanamiento para ingresar porque es una reacción rápida y el objetivo principal es siempre ubicar a la niña. Él conversa con un profesional y el profesional le recomienda encarecidamente para que permita el ingreso. Y gracias a eso es que se puede ingresar hasta el casco más o menos, pero no dentro de la vivienda, pues él no permitió eso. Al día siguiente, ya el viernes 17, ya todas las fuerzas empiezan a iniciar la búsqueda, porque la versión inicial formulada por la madre es que se pierde la niña, su hija, detrás de las cabras. Esa fue la versión inicial. Con el correr de los días, esa versión poco a poco se fue diluyendo, porque se consideraba ya insostenible que una niñita con las peculiaridades de la desaparecida haya podido salir de ese recinto, de ese lugar, detrás de las cabras. Entonces ya cambia el código, se comunica a la gente de antisecuestro, a la gente de homicidio, a la gente de investigaciones, y se va mirando otros detalles. A raíz del curso de las investigaciones surgieron otros elementos, porque nuestra investigación principal siempre es la búsqueda de la niña, pero a partir de esa búsqueda de la niña van surgiendo otros elementos que por imperativo legal el Ministerio Público no puede dejar pasar e inicia el proceso por violación del deber de cuidado y abandono en contra de ambas personas. A partir de eso se formula acta de imputación el día 4 de mayo, lunes 4 de mayo, y el estatus de esta persona cambia a ser imputadas. Y a partir de ese momento básicamente se cerraron para todo. Es más, unos días antes ya participan con un abogado defensor, el colega que les asiste hasta ahora, y en ese momento ellos se cerraron y ya absolutamente no conversaban ni con los investigadores ni con el Ministerio Público, sino solamente a través del representante legal. En ese contexto también surgieron otros componentes y se formuló acta de imputación por pornografía contra el señor Oberhuber, y dicho sea de paso, esa causa está también acusada y a puertas de audiencia preliminar. Asimismo, en el medio de la investigación se solicitó la extracción de cabello para toxicología, así como toma de muestras biológicas a través de hisopado bucal a los efectos de realizar cotejos de muestras de ADN, que fue autorizado por un órgano jurisdiccional, un juzgado penal de garantías, y a lo que ellos se opusieron. El señor Oberhuber en Cacupé, la señora Zapata en Asunción. Por lo tanto, se iniciaron procesos por desacato que también fueron acusados y elevados a juicio oral y público. El del señor Oberhuber en octubre probablemente ya va a juicio oral, y el de la señora Zapata en noviembre acá en la ciudad de Asunción. Transcurrido el plazo correspondiente, el Ministerio Público ha llegado a la convicción de que efectivamente se han producido los dos tipos penales de violación del deber de cuidado y abandono con respecto a la señora Zapata y abandono con respecto al señor Oberhuber. Pero ¿cómo nosotros tenemos que entender eso? Lo que pasa es que tanto la violación del deber de cuidado como el abandono son delitos omisivos, es decir, lo que se analiza es la conducta por no hacer. Pero el delito omisivo no es un simple no hacer, es un no hacer lo que la norma espera que uno haga.
Entonces, cuando nosotros asumimos ciertas responsabilidades y la norma espera que nosotros hagamos algo, que reaccionemos de una manera, y si no lo hacemos, entonces ahí cometemos el ilícito. ¿Y desde dónde nos proviene esto? Cuando nosotros nos constituimos como sociedad, establecemos una serie de conductas que consideramos buenas, y eso aplaudimos, ayudar al prójimo, auxiliar, eso es positivo. Y también tenemos conductas negativas, no tenemos que robar, no tenemos que matar, etc. Entonces tenemos imperativos de mandatos y prohibiciones. Cuando violentamos los mandatos, entonces estamos ante los ilícitos homicidios. Cuando violentamos las prohibiciones, entonces estamos ante los ilícitos activos. En el caso este particular, ¿qué debe hacer una persona, una madre? Debe dar educación a su hija. Y si viola ese mandato, entonces está en un delito omisivo. Debe proteger, debe cuidar y vigilar. Cuando viola ese mandato de proteger y cuidar, entonces estamos ante un ilícito omisivo. Y ahí nace el artículo 119 y el artículo 226. En el caso del abandono, el código dice el que expusiera a una situación de desamparo. ¿Y qué debemos entender nosotros por exponer? Significa el que coloca, el que pone en una situación de desamparo. ¿Y qué es desamparo? Es una situación de desprotección, una situación de falta de vigilancia, de control. Evidentemente lo que se ha demostrado durante el juicio oral y público, y eso fue lo que sostuvo el Ministerio Público en sus alegatos finales, es que, en primer lugar, la señora Lilian Zapata de Ledromaguet es la hija de la niña desaparecida. Eso se ha demostrado mediante documentales, certificado de nacimiento que está en francés y que fue traducido durante el desarrollo del juicio oral y público. Se ha demostrado perfectamente que la niña tenía un retraso en el desarrollo psicomotor y microcefalia. Eso se ha demostrado mediante las documentales que fueron agregados, informes técnicos de los médicos y todos los testigos que refirieron las condiciones en que estaba la niña. Se ha demostrado perfectamente que el señor Oberhuber es propietario del inmueble denominado Monte Pacará, mediante las documentales que fueron agregadas en el juicio. Se dieron lectura a los títulos de propiedad donde todos lo sitúan como propietario del inmueble. Se ha demostrado que días posteriores al inicio de lo que nosotros llamamos la pandemia dura, donde había restricciones, tanto la señora Zapata como sus dos niñas fueron a convivir en Monte Pacará con el señor Oberhuber.